Vayámonos a hacer un poco de ciencia, aunque también es un poco de ciencia con política. Siento mucho decirlo porque, como decíamos, vamos a hablar de un guerrero contra el hambre, Nikolai Vavilov, un hombre que soñó con acabar con el hambre en el mundo, que dedicó todos sus conocimientos de biología y genética en la década de 1930 en la Unión Soviética al sueño de acabar con el hambre. Por supuesto, era un hombre de izquierda, nunca se fue de la Unión Soviética porque creía que allí podría hacerlo, pero que fue víctima de la barbaridad de Trofim Denisovich Lysenko. Vamos pues a saludar. Este es uno de mis héroes culturales, de verdad. Este sí que es uno de mis héroes culturales. Y no me acuerdo si al final, porque son cosas que hice hace años, no me acuerdo si al final se menciona algo, si no lo menciono yo después, cuando regresemos. En 7 minutos volvemos. El científico mártir por excelencia es Galileo Galilei, con sus pesados 9 años de prisión domiciliaria hasta su muerte en 1642. Su suerte, sin embargo, fue benévola junto a la de uno de los pioneros de la genética vegetal, el ruso Nikolai Vavilov. Nikolai Vavilov fue el originador del concepto del centro de origen de los cultivos. Su hipótesis, posteriormente comprobada, era que se podía identificar la zona donde había comenzado la domesticación de cada uno de los cultivos que utilizamos los seres humanos, que no se trataba de un fenómeno que había ocurrido al azar o en distintos puntos al mismo tiempo. Saber dónde comenzó la domesticación de una planta nos dice dónde podemos encontrar a sus parientes silvestres, que pueden ser fuentes de hibridación que permitan mejorar las características de los cultivos. Los científicos agrícolas llaman a estos centros precisamente centros de Vavilov en memoria del científico, y actualmente se considera que en el mundo hay 12 de ellos. Nikolai Ivanovich Vavilov nació el 25 de noviembre de 1887, el mayor de 4 de una familia de comerciantes. Ni él ni su otro hermano varón seguirían el negocio del padre. Sergei, el menor, se convertiría en un importante físico, mientras que Nikolai se vio atraído por la botánica y la agricultura y se inscribió en el Instituto Agrícola de Moscú, del que se graduó en 1910. Vavilov se propuso su misión por la humanidad: usar la genética para mejorar los cultivos y alimentar a todo el mundo con superplantas resistentes a heladas, sequías y plagas. Su tesis fue sobre la protección de las plantas contra las plagas y luego definió su programa para hacer realidad su sueño alimentario, que presentó en su artículo Genética y Agronomía de 1912. En los años siguientes, Vavilov recorrió laboratorios de Gran Bretaña, Francia y Alemania para después establecerse como profesor e investigador en el Instituto Agrícola Saratov. Cuando muchos de sus colegas huían de la guerra y la revolución comunista, Vavilov se quedó y los conminó a quedarse para cumplir su tarea científica en un país con graves carencias alimenticias. En 1920 alcanzó uno de sus máximos logros científicos al enunciar la ley de las series homólogas de variación, que en resumen dice que si ordenamos en una tabla las variaciones que sabemos que existen en una especie, tales variaciones también aparecerán en cualquier otra especie genéticamente próxima. El potencial de mutación en genes similares entre dos especies es, por tanto, el mismo. Además de pertenecer a los principales institutos de investigación agronómica y dirigir un importante instituto en Leningrado, además de presidir la Academia de Ciencias Agrícolas Lenin, Vavilov llegó a ser miembro extranjero de la Royal Society de Londres. Durante toda su carrera, Vavilov dedicó parte de su tiempo a recorrer el mundo reuniendo muestras de los diversos cultivos en Persia, Asia Central, Estados Unidos, Oriente Medio, Afganistán, Norte de África, Etiopía, China, Centro y Sudamérica y Europa, incluida España, la cual recorrió durante meses en 1927. Reunió así el que sería en su momento el mayor banco a nivel mundial de semillas o germoplasma, que quiere decir recurso genético viviente, y que ubicó en Leningrado, hoy San Petersburgo, alcanzando reconocimiento como uno de los genetistas más importantes de su tiempo. En un momento de su carrera y sin imaginar que de alguna forma estaba sellando su suerte, Vavilov apoyó a un joven agrónomo llamado Trofim Denisovich Lysenko, que buscaba también mejorar los cultivos soviéticos, pero con otros métodos y desgraciadamente con otras bases teóricas. Lysenko defendía una evolución lamarckiana y llegó a teorizar que las ideas de Mendel y Darwin eran burguesas y contrarrevolucionarias y por tanto no eran ciencia verdadera.
A cambio, elaboró una hipótesis fantasiosa según la cual él podía alimentar a toda la Unión Soviética fácilmente e incluso lograr milagros como convertir semillas de trigo en semillas de cebada. Entre sus afirmaciones estaba que no era necesario mejorar los cultivos soviéticos con semillas traídas de otros países como hacía Vavilov, ya que la semilla soviética era naturalmente superior. Era demagogia agradable a los oídos de los poderosos. Lysenko además era de origen campesino, de modo que ideológicamente resultaba más atractivo para el poder que el burgués Vavilov. A la amistad original seguiría la confrontación ideológica entre ambos, donde Lysenko alcanzó el favor incondicional de Stalin, el férreo gobernante de la Unión Soviética. Poco a poco, con acusaciones delirantes y sin bases, pero con la anuencia de los tribunales, Lysenko fue echando de sus puestos académicos a todos los genetistas darwinianos y consiguiendo que algunos fueran encarcelados o fusilados. En 1940 tocó el turno a Nikolai Vavilov. Fue detenido durante una de sus expediciones a Ucrania y sometido a juicio como instigador de una presunta contrarrevolución, saboteador de los trabajadores e incluso espía para Inglaterra. En julio de 1941, apenas un mes después de que la Alemania nazi atacara a la Unión Soviética, comenzando un enfrentamiento que duraría 4 largos y penosos años, el científico fue condenado a muerte y a la confiscación de todos sus bienes. Un año después, la pena se conmutó por 20 años de trabajos forzados y Vavilov fue enviado, paradójicamente, al campo de trabajo de Saratov, donde, tratando de seguir su trabajo, daba conferencias de ciencia a otros presos y redactó una historia de la agricultura mundial que permanece inédita. Sin embargo, su cuerpo no resistió. La escasez provocada por la guerra y la brutalidad de su castigo lo llevaron rápidamente a morir de hambre, paradoja especialmente dolorosa para quien había soñado en alimentar a todos los hambrientos. Era el 26 de enero de 1943. La figura de Vavilov, junto a la de otros genetistas, no fue rehabilitada sino hasta 1960 como parte del proceso de desestalinización que buscaba reparar el daño de la dictadura del brutal georgiano. Hoy reconocido como uno de los grandes de la ciencia agronómica, su banco de semillas, enriquecido hasta las 375,000 especies, se encuentra y estudia en el Instituto Vavilov de San Petersburgo. El cráter Vavilov, en el lado oculto de la Luna, lleva ese nombre por él y por su hermano Sergei. Su trabajo y su sacrificio son hoy reconocidos por todos los genetistas del mundo. Los científicos del Instituto Vavilov protegieron con sus vidas, literalmente, la colección del genetista en Leningrado. Se encerraron con las miles y miles de muestras de semillas, frutas, raíces y plantas que había reunido y las guardaron, negándose a alimentarse de ellas durante los 28 meses que la ciudad estuvo sitiada por los nazis. Al terminar el sitio, 9 de ellos habían muerto de hambre sin tocar el tesoro genético. Su historia está contada en la novela Hambre de la escritora Elise Blackwell. Pues sí, efectivamente, de lo que mencionaba yo es ese acto. ¿Te imaginas estar sentado sobre toneladas de semillas muriéndote de hambre y no comértelas? La novela es espectacular, la novela es escalofriante. La conseguí después, creo que después incluso de haber hecho este video, leí Hambre de Elisa Blackwell. Esos son héroes, esos son héroes. Y son los héroes de la ciencia que desprecian sobre todo a aquellos que te dicen que pues, si la ciencia al fin y al cabo ni es tan cierta, ¿no? Igual no es seguro, ¿eh? Uy, la ciencia no. Todo va a cambiar, la ciencia puede cambiar en cualquier momento. Mañana el agua, en vez de estar hecha por hidrógeno y oxígeno, está hecha por caspa de gnomo y pedos de hada. Y la gravedad, pues, la velocidad, la aceleración a la que caen las cosas, pues no es seguro, o sea, la ciencia no es precisa, eso no es verdad. La verdad te la puede dar la filosofía o la religión, la verdad es revelada. Pero no, la ciencia no dice verdades, por supuesto que no. Y entonces de allí saltas a que las vacunas no sirven, si los filósofos siempre acaban haciendo el servicio a las peores ideas.